Decía hace un minuto respecto del Frente para la Valija que las últimas imágenes del naufragio kirchnerista muestran a una Cristina Elizabeth Fernández, nadando en una suerte de océano de dinero sucio y de dinero negro. Fíjese que Cristina y Néstor soñaron con quedar en la historia como los herederos de Perón y de Evita, y sin embargo van a quedar instalados en la memoria colectiva como un matrimonio que no tuvo límites, que no tuvo escrúpulos, que no tuvo estómago. Van a quedar grabados con la imagen del éxtasis casi de goce sexual de Néstor Kirchner abrazando una caja de seguridad y de Cristina Fernández de Kirchner tratando de justificar lo injustificable entre bóvedas y entre valijas. Y repito lo que comentábamos recién con Diego y con Fernando Carnota. La verdad que he seguido muy de cerca todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha mostrado. He tratado de averiguar por mi cuenta también lo que tiene que ver con las bóvedas, o si son futuras tumbas, como dicen algunos representantes de la Iglesia. La verdad que hay muchos elementos coincidentes en calificar a ese convento de las monjas penitentes y orantes como un lugar realmente preocupante. Ha acertado con una gran precisión literaria y política Jorge Fernández Díaz al decirle monasterio de planificación, porque sin lugar a duda la presencia de Julio De Vido, la presencia de Alicia Kirchner, el ir a vivir y luego a morir del obispo Rubén Di Monte, conocido popularmente como el obispo de la obra pública y el hombre que más negociaba con los Kirchner, esas cámaras infrarrojas que parece la Reserva Federal de los Estados Unidos, decía, con todo respeto lo digo, el obispo Radrizzani hoy, bueno, por problemas de inseguridad, tienen miedo que le roben. Viven tres monjas que están en situación de absoluta austeridad republicana, que viven, y austeridad franciscana, viven sin prácticamente con lo mínimo necesario. No sé de qué tenían miedo, que le podían robar en el lugar. Así que Cristina finalmente termina asociada a esta imagen. Aunque la verdad, las bóvedas debajo del altar funcionan como una metáfora, yo diría, de todo el kirchnerismo. Porque si ha habido un Dios para los Kirchner, ha sido el dinero. Es lo único que los ha motivado, es lo único ante lo que se inclinaban y eran capaces de arrodillarse frente al dinero para contarlo físicamente, para mantenerlo en billete al contado, contante y sonante como le gustaba a Néstor Kirchner. Es la verdad. Es una suerte de bulimia por el poder y por el dinero que supera toda ideología, que tiene que ver con una enfermedad, con esa voracidad, insisto, sin límites, con esa codicia que los ha hecho famosos mundialmente. De hecho, yo le llamo el matrimonio más delictivo de la historia política de la Argentina porque no hay antecedentes de la dimensión, de la profundidad y la extensión de la corrupción y además, disculpe usted, de las formas creativas para el mal, de las formas creativas para robar y para ocultar y para encerrar desde aquellos fondos de Santa Cruz, los tristemente célebres fondos de Santa Cruz hasta ahora, todo el tiempo robando. Una verdadera asociación ilícita para delinquir y para saquear al Estado sin límites. No, bueno, vamos a robar esto solamente para hacer política, como dijo en su momento Néstor Kirchner y la propia Cristina lo reconoció. No, 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 es el robo permanente. En los 70 era la revolución permanente, la guerra popular y prolongada. Acá es el choreo permanente y también el robo popular y prolongado. Decirle que en este caso todas las noticias que se han generado en los últimos tiempos son verdaderos cachetazos que terminan de hacer implosionar al discurso del cristinismo, que a esta altura no tengo ningún problema en decir que a esta altura el cristianismo va rumbo a convertirse en una suerte de secta de cínicos disfrazados de revolucionarios, porque todo lo que han hecho ya se veía de antemano. Fíjese, el tema de Lázaro Báez hoy ha ratificado que la carta que escribió diciendo que en Olivos fió al juez Sebastián Casanelo y a Cristina Fernández de Kirchner fue escrita de su propio puño y letra. Eso tiene dos valores. El valor en sí mismo de la denuncia al juez que está llevando adelante la causa y el valor de lo que anticipa. Es el primer gesto fuerte de Lázaro Báez donde toma distancia de Cristina y da la sensación que en algún momento va a poder finalmente decir su verdad, es decir, yo fui un empleado de los Kirchner, yo fui un testaferro de los Kirchner, yo robé para la corona, yo trabajé para ello y no me puedo comer la cárcel yo solo, creyéndose todo el mundo que esas estancias, que esas propiedades, que esos territorios
son solamente míos y los Kirchner no tienen nada que ver. Esta mañana, en Radio Mitre, Luis Miguel Echeverri, el titular de la Sociedad Rural, decía que con 500.000 hectáreas, Lázaro Báez es el principal terrateniente de la Argentina, y pensar que acusaban de oligarcas y de terratenientes a la gente del campo durante el conflicto de la 125. Eso es con Lázaro, pero el caso de José López, por donde se lo mire, es patético por donde usted quiera mirarlo. Le digo, se ha negado a declarar diciendo que no se siente en condiciones, que no está bien de salud. Esa persona era la persona que recaudaba y que llevaba el dinero hacia arriba y que por supuesto se guardaba también para él, y también lo demuestran sus propiedades y la forma realmente vergonzosa, curiosa e insólita con la que intentó hacer ese nuevo deporte que es ayudar a las monjas tirándole las valijas por arriba del muro en ese convento, ¿no? Convento en todo el más amplio sentido de la palabra. Decirles también que además del tema José López, lo que ha pasado, aquí está la ministra Patricia Bullrich, con Ibar Pérez Corradi, tenemos para mucho tiempo, porque no solamente es una cabeza importantísima de la relación del narcotráfico, de la efedrina, con el gobierno de los Kirchner, sino que abre las posibilidades de conocer más detalles sobre algunos personajes nefastos de la última historia argentina. Estoy hablando concretamente de Aníbal Fernández, Aníbal Domingo Fernández. Él dice que no ha tenido nada que ver con el Cedronar. Que no mienta el ministro Aníbal Fernández, el exministro. Él fue, junto con algunos personajes nefastos de la CIDE, una suerte de interventor en el Cedronar. Lo corrieron del medio a José Ramón Granero y se pusieron ellos a hacer esos negocios monumentales con el tema de la efedrina. Por lo tanto, Aníbal debería estar muy preocupado, no solamente filmando a quien hoy o ayer lo escrachó en el avión de British Airways yéndose a Londres, sino que debería estar preocupado porque hoy, instantes, en Radio La Red, el propio Martín Lanata desde la cárcel definió a Aníbal Fernández no solo como la morsa, dijo que es un asesino y un narco. Palabras de Martín Lanata, por supuesto. Pero también eso abre la posibilidad de castigo y de conocer más información sobre lo que yo le llamo el cartel de los Z, que son los hermanos Zacarías, los 4 funcionarios íntimos de Néstor y de Cristina, y los 4 están involucrados con cuestiones que tienen que ver con esto. ¿Y para qué hablar de los aportes de la mafia de los medicamentos y de uno de los asesinados en el triple crimen a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se acuerda? Los aportes económicos para la campaña con este tema de la mafia de los medicamentos. O sea, que lo de Ibar Pérez Corradi abre unas posibilidades impresionantes para ir acercándonos al corazón de la corrupción y a las vinculaciones con el narcotráfico. Jaime, cuántas cosas se pueden decir de Ricardo Jaime, pero déjeme que le diga una sola. Dependía de Julio De Vido, pero iba personalmente, en forma individual, a llevarle la valija a Néstor Kirchner a Olivos todas las noches. Es otro de los integrantes de la agrupación La Patria S6, ¿no? Y finalmente, nos faltaría decir que todavía falta todo el rubro energético. Todo el rubro energético, todos los negociados y toda la corrupción vinculada a la compra de energía. Ha desaparecido un barco de gas licuado. Tenemos que buscar por ese lado, porque eso es realmente también de una dimensión pocas veces vista. Hay otra persona que va por otro camino. Me parece que él no estuvo incrustado en esta matriz corrupta del Estado de Néstor y Cristina. Los mexicanos la hizo por la suya, que fue Amado Vudú, el vicepresidente. No solo en las coimas que cobró del gobernador feudal Gindo Infran de Formosa, sino también lo que tiene que ver con el intento de apropiarse de la máquina de hacer billete. Va por otra ruta, Amado Vudú, pero los caminos conducen a Ezeiza, al mismo lugar. Y como si esto fuera poco, hasta los militantes de base, hasta los presuntos hombres vinculados a la mística del padre Mujica, como el Pitu Salvatierra, trabajando allí en las Villas Miserias, hoy ya lo agarraron con droga, ya lo agarraron con pasta base, le han allanado su casa y él fingía ser un hombre de los que trabajan para ayudar a los más humildes en la Argentina, como si ocupara el lugar del padre Mujica, lugar que sí ocupan los que verdaderamente trabajan en contra de la droga, como el padre Pepe y muchos de los integrantes de su equipo. Este es más o menos el panorama de noticias que ha recibido Cristina Fernández de Kirchner en los últimos tiempos. ¿Quiere que le diga la verdad? Uno busca, tengo buena voluntad, pero cuesta encontrar un funcionario honesto en el gobierno de los Kirchner. Cuesta encontrar un área
de gobierno que no hayan prostituido con su dinero sucio y con su dinero fácil. Es difícil encontrar una situación así. Por eso, todo lo que Horacio Berbisky está haciendo como jefe de inteligencia y de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner parece poco inteligente. Decir que esto es corrupción circunstancial, decir que es un caso o dos aislado, es realmente desconocer la profundidad de la matriz corrupta del Estado. A esta altura creo que Martín Caparrós tiene razón cuando dice que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la izquierda después de la dictadura militar. Pero a esta altura creo que una gran mayoría de los argentinos también tienen razón en creer que los Kirchner fue lo peor que nos pasó a todos los argentinos. Una mezcla de corrupción sin fondo, de patoterismo de Estado y autoritarismo es una situación que no habíamos vivido en todo el tiempo desde 1983 a la fecha. Por suerte, esto empieza a tocar a su fin. Empieza una nueva etapa en la Argentina. Se abre la verdad. Espero que los ciudadanos, la justicia y el gobierno estemos a la altura de la historia. Le doy mi palabra. De absoluta austeridad republicana que viven, y austeridad franciscana, viven sin prácticamente con lo mínimo necesario. No sé de qué tenían miedo, que le podían robar en el lugar. Así que Cristina finalmente termina asociada a esta imagen. Aunque la verdad, las bóvedas debajo del altar funcionan como una metáfora, yo diría, de todo el kirchnerismo. Porque si ha habido un Dios para los Kirchner, ha sido el dinero. Es lo único que los ha motivado. Es lo único ante lo que se inclinaban y eran capaces de arrodillarse frente al dinero para contarlo físicamente, para mantenerlo en billete al contado, contante y sonante como le gustaba a Néstor Kirchner. Es la verdad, es una suerte de bulimia por el poder y por el dinero que supera toda ideología, que tiene que ver con una enfermedad, con esa voracidad, insisto, sin límites, con esa codicia que los ha hecho famosos mundialmente. De hecho, yo le llamo el matrimonio más delictivo de la historia política de la Argentina porque no hay antecedentes de la dimensión, de la profundidad y de la extensión de la corrupción y además, disculpe usted, de las formas creativas para el mal, de las formas creativas para robar y para ocultar y para encerrar desde aquellos fondos de Santa Cruz, los tristemente célebres fondos de Santa Cruz hasta ahora, todo el tiempo robando. Una verdadera asociación ilícita para delinquir y para saquear al Estado sin límites. No, bueno, vamos a robar esto solamente para hacer política, como dijo en su momento Néstor Kirchner y la propia Cristina lo reconoció. No, 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 es el robo permanente. En los 70 era la revolución permanente, la guerra popular y prolongada. Acá es el choreo permanente y también el robo popular y prolongado. Decirle que en este caso todas las noticias que se han generado en los últimos tiempos son verdaderos cachetazos que terminan de hacer implosionar. Decía hace un minuto respecto del Frente para la Valija que las últimas imágenes del naufragio kirchnerista muestran a una Cristina Elizabeth Fernández nadando en una suerte de océano de dinero sucio y de dinero negro. Fíjese que Cristina y Néstor soñaron con quedar en la historia como los herederos de Perón y de Evita y sin embargo van a quedar instalados en la memoria colectiva como un matrimonio que no tuvo límites, que no tuvo escrúpulos, que no tuvo estómago. Van a quedar grabados con la imagen del éxtasis casi de goce sexual de Néstor Kirchner abrazando una caja de seguridad y de Cristina Fernández de Kirchner tratando de justificar lo injustificable entre bóvedas y entre valijas. Y repito lo que comentábamos recién con Diego y con Fernando Carnota. La verdad que he seguido muy de cerca todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha mostrado. He tratado de averiguar por mi cuenta también lo que tiene que ver con las bóvedas, o si son futuras tumbas, como dicen algunos representantes de la Iglesia. La verdad que hay muchos elementos coincidentes en calificar a ese convento de las monjas penitentes y orantes como un lugar realmente preocupante. Ha acertado con una gran precisión literaria y política Jorge Fernández Díaz al decirle monasterio de planificación, porque sin lugar a duda la presencia de Julio De Vido, la presencia de Alicia Kirchner,
el ir a vivir y luego a morir del obispo Rubén Di Monte, conocido popularmente como el obispo de la obra pública y el hombre que más negociaba con los Kirchner, esas cámaras infrarrojas que parece la Reserva Federal de los Estados Unidos, decía, con todo respeto lo digo, el obispo Radrizzani hoy, bueno, por problemas de inseguridad, tienen miedo que le roben. Viven tres monjas que están en situaciones impresionantes para ir acercándonos al corazón de la corrupción y a las vinculaciones con el narcotráfico. Jaime, cuántas cosas se pueden decir de Ricardo Jaime, pero déjeme que le diga una sola. Dependía de Julio De Vido, pero iba personalmente, en forma individual, a llevarle la valija a Néstor Kirchner a Olivos todas las noches. Es otro de los integrantes de la agrupación La Patria S6, ¿no? Y finalmente, nos faltaría decir que todavía falta todo el rubro energético, todos los negociados y toda la corrupción vinculada a la compra de energía. Ha desaparecido un barco de gas licuado. Tenemos que buscar por ese lado porque eso es realmente también de una dimensión pocas veces vista. Hay otra persona que va por otro camino. Me parece que él no estuvo incrustado en esta matriz corrupta del Estado de Néstor y Cristina. Los mexicanos la hizo por la suya, que fue Amado Vudú, el vicepresidente. No solo en las coimas que cobró del gobernador feudal Gindo Infran de Formosa, sino también lo que tiene que ver con el intento de apropiarse de la máquina de hacer billete. Va por otra ruta, Amado Vudú, pero los caminos conducen a Ezeiza, al mismo lugar. Y como si esto fuera poco, hasta los militantes de base, hasta los presuntos hombres vinculados a la mística del padre Mujica, como el Pitu Salvatierra, trabajando allí en las villas miserias, hoy ya lo agarraron con droga, ya lo agarraron con pasta base, le han allanado su casa y él fingía ser un hombre de los que trabajan para ayudar a los más humildes en la Argentina, como si ocupara el lugar del padre Mujica, lugar que sí ocupan los que verdaderamente trabajan en contra de la droga, como el padre Pepe y muchos de los integrantes de su equipo. Este es más o menos el panorama de noticias que ha recibido Cristina Fernández de Kirchner en los últimos tiempos. ¿Quiere que le diga la verdad? Uno busca, tengo buena voluntad, pero cuesta encontrar al discurso del cristinismo que a esta altura no tengo ningún problema en decir que a esta altura el cristianismo va rumbo a convertirse en una suerte de secta de cínicos disfrazados de revolucionarios, porque todo lo que han hecho ya se veía de antemano. Fíjese, el tema de Lázaro Báez hoy ha ratificado que la carta que escribió diciendo que en Olivos fió al juez Sebastián Casanelo y a Cristina Fernández de Kirchner fue escrita de su propio puño y letra. Eso tiene dos valores. El valor en sí mismo de la denuncia al juez que está llevando adelante la causa y el valor de lo que anticipa. Es el primer gesto fuerte de Lázaro Báez donde toma distancia de Cristina y da la sensación que en algún momento va a poder finalmente decir su verdad, es decir, yo fui un empleado de los Kirchner, yo fui un testaferro de los Kirchner, yo robé para la corona, yo trabajé para ello y no me puedo comer la cárcel yo solo, creyéndose todo el mundo que esas estancias, que esas propiedades, que esos territorios son solamente míos y los Kirchner no tienen nada que ver. Esta mañana en Radio Mitre, Luis Miguel Echeverri, el titular de la Sociedad Rural, decía que con 500.000 hectáreas Lázaro Báez es el principal terrateniente de la Argentina y pensar que acusaban de oligarcas y de terratenientes a la gente del campo durante el conflicto de la 125. Eso es con Lázaro, pero el caso de José López, por donde se lo mire, es patético por donde usted quiera mirarlo. Le digo, se ha negado a declarar diciendo que no se siente en condiciones, que no está bien de salud. Esa persona era la persona que recaudaba y que llevaba el dinero hacia arriba y que por supuesto se guardaba también para él y también lo demuestran sus propiedades y la forma realmente vergonzosa, curiosa e insólita con la que intentó hacer ese nuevo deporte que es ayudar a las monjas tirándole las valijas por arriba del muro en ese convento, ¿no? Convento en todo el más amplio sentido de la palabra. Decirles también que además del tema José López, lo que ha pasado, aquí está la ministra Patricia Bullrich, con Ibar Pérez Corradi, tenemos para mucho tiempo, porque no solamente es una cabeza importantísima de la relación del narcotráfico, de la efedrina,
con el gobierno de los Kirchner, sino que abre las posibilidades de conocer más detalles sobre algunos personajes nefastos de la última historia de Argentina. Estoy hablando concretamente de Aníbal Fernández, Aníbal Domingo Fernández. Él dice que no ha tenido nada que ver con el Cedronar. Que no mienta el ministro Aníbal Fernández, el exministro. Él fue, junto con algunos personajes nefastos de la CIDE, una suerte de interventor en el Cedronar. Lo corrieron del medio a José Ramón Granero y se pusieron ellos a hacer esos negocios monumentales con el tema de la efedrina. Por lo tanto, Aníbal debería estar muy preocupado, no solamente filmando a quien hoy o ayer lo escrachó en el avión de British Airways yéndose a Londres, sino que debería estar preocupado porque hoy, instantes, en Radio La Red, el propio Martín Lanata desde la cárcel definió a Aníbal Fernández no solo como la morsa, dijo que es un asesino y un narco. Palabras de Martín Lanata, por supuesto. Pero también eso abre la posibilidad de castigo y de conocer más información sobre lo que yo le llamo el cartel de los Z, que son los hermanos Zacarías, los 4 funcionarios íntimos de Néstor y de Cristina, y los 4 están involucrados con cuestiones que tienen que ver con esto. ¿Y para qué hablar de los aportes de la mafia de los medicamentos y de uno de los asesinados en el triple crimen a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se acuerda? Los aportes económicos para la campaña con este tema de la mafia de los medicamentos. O sea, que lo de Ibar Pérez Corradi abre unas posibilidades